En Mateo 6:24, Jesús nos advierte que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Es como tratar de servir a dos señores con órdenes contrarias. Jesús nos indica que si amamos a uno, vamos a aborrecer al otro. Y no es que Dios esté peleado con las riquezas, al contrario, Él es el dueño de todas las cosas, incluyendo las riquezas, como dice Ageo 2:8. Y Dios se complace en bendecir a los que le honran, como dice Salmos 103:13. Y Dios desea que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma, como dice tercera de Juan 2. Pero es que al tener a las riquezas como amo y Señor, al amar a las riquezas, al servir a las riquezas, eso es un estorbo para que el hombre ame y sirva a Dios. Cuando uno ama verdaderamente al Señor y busca su reino y su justicia, como lo dice Mateo 6:33, los bienes materiales pasan de ser una necesidad a una facilidad que Dios concede en la medida que el hombre los necesite para hacer la voluntad de Dios. Es decir, que Dios va a proveer los recursos necesarios para que el hombre haga la voluntad que Dios ha diseñado para cada persona en específico. Por eso a unos les dará mucho, a otros les dará no tanto, le dará una medida de acuerdo al propósito de Dios para esa persona. Y entonces cuando el creyente entiende eso, entiende que Dios le provee para su necesidad y para que cumpla la voluntad de Dios, ya no se va a afanar ni se va a preocupar por los recursos materiales, porque no son lo más importante en su vida, sino que lo más importante en la vida del creyente es Dios. Y el creyente descansa en saber que Dios tiene cuidado de él. Por el contrario, cuando la persona ama las riquezas, cuando la persona ama las posesiones, no podrá gozar de la vida plena que Dios concede a los que le entregan todo, a los que se vacían por completo para que Dios los llene con la plenitud de vida. Y es que el hombre trata de encontrar en las riquezas y en las posesiones su felicidad, pero no la va a conseguir. Va a haber un vacío en su interior que solamente Dios puede ocupar con su presencia. Y quien se afana por las riquezas y por las posesiones será como el hombre rico que no quiso dejar sus posesiones, porque eran muchas, dice la palabra. No las quiso dejar por seguir a Jesús. Lo puedes leer en Marcos 10:22. Cuando la persona no quiere deshacerse de lo que le estorba en su comunión con Dios, esa persona no cuenta con la aprobación del Señor. Va a haber un estorbo, una separación que Dios no aprueba. Y a menos que esa persona cambie esa preferencia, es decir, amar más al dinero que a Dios, a menos que cambie esa preferencia, difícilmente entrará en el reino de los cielos, como lo dice Mateo 19:23. Así que la advertencia de Jesús de no amar más a las riquezas que a Dios tiene que ver con el corazón, ya que es en el corazón donde se libra la batalla para que cada persona decida a quién seguir, para que la persona decida a quién servir y a quién amar. O es a Dios o es a las riquezas, pero no podrá hacerlo con ambos. Solamente a uno seguirá, solamente a uno servirá y solamente a uno amará. Así es que o nuestro corazón está en Dios o está en las riquezas. Por ello, el llamado de Jesús para seguirlo implica abandonar a todos los otros amos y señores que el hombre tenía antes de conocer a Cristo, incluyendo, por supuesto, el amor por las cosas materiales. El llamado de Dios va contra los deseos de la carne, que son materialistas y mundanos.
Por esa razón Jesús dijo acerca de Pablo cuando le llamó, le dijo, le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Hechos 9:16. Esas palabras, sufrir por causa de Jesús, son poco atractivas para el evangelismo. Pero esa es la realidad que deberíamos transmitir a las personas si queremos predicar el verdadero evangelio. Dejarlo todo por Cristo. Por eso Jesús lo reitera en Lucas 9:23 cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es que seguir a Cristo implica un precio que pagar y significa morir a nuestra vieja naturaleza viciada por los deseos engañosos. Pero la recompensa es infinitamente superior, como él mismo lo dice en Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. Encontrar la vida eterna en Él es algo que no se puede pagar ni con todas las riquezas de este mundo. Nada material puede compensar la vida abundante que Cristo nos da. Por eso vale la pena pagar el precio. Y dejarlo todo significa dejar la confianza en el Señor, poner la confianza en Él. Cuando tú renuncias a todo, Dios te va a compensar con lo que tú realmente necesitas. Y ya no te vas a afanar, ya no te vas a desgastar, a preocupar por esas cosas, porque Dios es el que te va a suplir y es el que te va a sustentar si tan solo pones tu confianza en Él y no en las riquezas. No podemos servir a dos señores, porque como dijo Jesús, acabaremos odiando a uno y amando al otro. Eso es natural. Los amos opuestos exigen cosas diferentes y conducen por caminos distintos. El Señor va en una dirección y nuestra carne y el mundo van en la otra, contraria. Así es que debemos hacer una elección. Cuando seguimos a Cristo verdaderamente, debemos morir a todo lo demás o no lo lograremos. Seremos como algunas de las semillas de la parábola del sembrador que puedes leer en Lucas 8, versículos 5 al 15. Solo una parte de esas semillas dice la parábola que cayeron en buena tierra y dieron buen fruto. Esa buena tierra es el corazón bueno y recto, el corazón que no tiene su tesoro en las riquezas materiales de este mundo, sino que lo tiene en Dios, el corazón que ha sido limpiado y purificado por la palabra del Señor y por su Espíritu. Es una tierra fértil donde la semilla de la palabra, la semilla de la fe es sembrada y produce el fruto que Dios espera. Si tú y yo intentamos servir a dos amos, tendremos lealtades divididas. Y cuando vengan los conflictos, que los va a venir, los va a haber, los conflictos que la vida cristiana causa para la vida carnal, porque son con intereses contrarios, si no estamos firmes en la fe, puede ser que la seducción de las riquezas y del éxito mundano nos pueda alejar de Cristo. Por eso tenemos que estar firmes en la fe y confiar en Dios, que Él tiene control de nuestra vida, de nuestras finanzas, de todas nuestras necesidades, ponerlas en sus manos para que Él haga su voluntad. Y lo que venga lo recibiremos con regocijo porque viene de la mano de Dios, por su gracia y por su misericordia. Y no tendremos de qué vanagloriarnos o jactarnos porque todo proviene de Dios. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podremos permanecer firmes y dedicados a un solo Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque entendemos que no podemos servir a las riquezas y servirte a ti. Ayúdanos, Padre, para decidir correctamente, Señor,
Por aquellos que aún están en duda a quién seguir, Padre, que reafirme su fe en ti. El saber que en ti encontramos plenitud de vida, abundancia, y que tú nos vas a proveer para nuestras necesidades y aún vas a sobreabundar en bendición para que nosotros también seamos bendición a otras personas, a la obra que tú estás realizando en la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser conductos de bendición a través de lo que tú nos proveas, Señor. Que no retengamos, Señor, para enriquecernos, que no seamos egoístas ni jactanciosos, sino que seamos prósperos en bendición a los demás, generosos con el necesitado. Ayúdanos, Padre, para servirte como tú lo deseas, con todas nuestras fuerzas, nuestra mente y nuestro corazón, y con todas nuestras posesiones, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.